Ok, en esta oportunidad voy a empezar a hacer un pequeño mini tutorial del dibujo del rostro humano, una especie de croquis para aquellas personas que están comenzando y quieren aprender a dibujar el rostro humano, tengan esta óptica y de repente les puede ser útil. Este conocimiento que tengo viene de mucha revisión que hice yo en la época pre-internet, de muchos libros de anatomía, de revistas, de libros de dibujo. Cada uno tenía diferentes enseñanzas acerca de la anatomía básica y diferentes enseñanzas acerca de cómo dibujar un rostro humano. Yo tomé varios, algunos eran muy útiles, otros no tanto. Yo copié mucho esas enseñanzas, pero luego creé una especie de croquis muy particular mío, que no creo que sea el más perfecto, pero sí estoy seguro que es el más perfecto para mí. Y es el que les voy a explicar. Ustedes le echan un vistazo y si les gusta utilizan el croquis que les voy a dar o pueden utilizarlo parcialmente. Ustedes lo van a ver. Todo inicia con un círculo que vamos a tratar de hacerlo lo más perfecto posible, porque en su perfección radica que el rostro que obtengamos luego sea suficientemente simétrico. Ese círculo va a ser dividido por la mitad verticalmente y luego lo vamos a dividir por la mitad horizontalmente, como están viendo aquí, lo cual genera una especie de cruz. Esta línea horizontal que estoy trazando va a ser mi línea de las cejas del rostro, y esta línea vertical, que ya van a ver que la extiendo un poco más abajo, va a ser el eje central de la nariz, el eje vertical del rostro. Luego voy a trazar paralela a esta línea, en el mismo sentido de esta línea, voy a trazar una paralela aquí arriba y otra paralela abajo. Ustedes están viendo la imagen bajo una pequeña perspectiva porque la cámara está ubicada de manera que se asemeje un poquito a mi punto de vista, pero es muy probable que ustedes vean una pequeña deformación. Cuando yo tenga bien adelantado el dibujo, voy a elevar la cámara para que lo vea totalmente de frente y entonces entiendan exactamente a qué me refiero con estas divisiones. Tenemos una franja imaginaria horizontal que divide la esfera, una segunda franja, y más o menos a la misma medida, más o menos aquí, yo voy a hacer una tercera franja. Todo esto lo hago yo al ojo. Si alguna persona se siente más cómoda utilizando un compás, una regla, bueno, también lo puede hacer. Va a tardar más, pero bueno, lo puede hacer. Tenemos 3 líneas. Voy a desplazar un poquito la cámara o el papel. Ahí tenemos 3 líneas. Seguramente están viendo esta línea un poco más grande que esta, y esta a su vez un poco más grande que esta, pero es por la perspectiva de la cámara. Si yo muevo un poco la cámara, van a ver que en realidad las líneas son bastante aproximadas en su dimensión. Continúo. Esta línea que tengo aquí va a ser la que me va a decir dónde están las cejas. Esta línea es la línea horizontal del eje de la nariz y esto va a ser el eje de mi barbilla. ¿Qué voy a hacer a continuación? Tengo este espacio horizontal, este espacio horizontal y este espacio horizontal, y ambos son más o menos de la misma medida. Voy a dividir cada uno en 3 tercios, o sea, voy a dividirlo entre 3 más o menos al ojo. Lo podemos hacer, lo pudiéramos medir, pero yo lo voy a hacer al ojo aquí. Voy a dividir este también en 3 espacios
Y voy a dividir este de aquí abajo también en 3 espacios aproximados. ¿Ok? Y entonces voy a trazar unas líneas en esos tercios. ¿Por qué hago esto? Porque ellas me señalan partes de la anatomía humana. Por ejemplo, mi barbilla, si yo tengo esta última línea dividida en 3 tercios, el último tercio, la última división, es donde me dice que puede estar mi barbilla. Algunos cánones lo dividen aquí, otros lo dividen a la mitad. Ese tercio a la mitad, este último tercio lo divido a la mitad y es el que me da el espacio de la barbilla. ¿Ok? Luego voy a hacer más o menos un óvalo que va a determinar, que va a finalizar en ese espacio de la barbilla que ya mostré. ¿Ok? Esto es algo que se va haciendo más o menos al ojo. Todos los rostros, esto es como un rostro básico. No todos los rostros tienen estas mismas proporciones. Al contrario, los rostros varían en proporciones, pero las variaciones son mínimas. Las variaciones no son muy grandes. Entonces este canon tipo robot, por decirlo de alguna manera, uno lo utiliza para hacer un rostro básico. ¿Ok? Tenemos línea de las cejas, este segundo tercio, este primer tercio de la franja central me da la línea de los ojos que tengo aquí. Esto va a ser mi línea de los ojos, esta es la de las cejas, esta es la de la nariz. Este tercio de aquí me va a dar la línea de la boca, más o menos aquí. ¿Ok? Ya vamos a ver qué tipo de medidas utilizo yo para saber el ancho de las líneas. Empecemos con los ojos. Los ojos, si esta es mi línea horizontal de los ojos, yo empiezo a dibujar más o menos un ojo aquí y el otro ojo aquí. Pero eso no lo hice yo de una forma arbitraria. ¿Cómo yo tomo la decisión de poner esos ojos ahí? Bueno, resulta que la distancia que hay entre un ojo y otro, es decir, esta distancia que yo tengo aquí, debería medir lo mismo que mide el ojo en su ancho. ¿Me explico? O sea, esta medida aquí debe ser proporcionalmente igual a esta y a esta. ¿Ok? Y a su vez, estos espacios que yo tengo aquí miden medio ojo. Lo grafico de esta manera. La línea punteada aquí me dice que hay un ojo entre ambos. Eso significa que están en una buena distancia. Y la línea punteada aquí me dice que hay más o menos la mitad y la mitad de un ojo hacia el borde de la cara, lo cual me dice que está bien. ¿Ok? Tengo esta línea, a su vez, la línea de los ojos, me determina, entre la línea de los ojos y la línea de la nariz, me determina más o menos dónde va la oreja. Aunque eso depende de los rostros. Yo, como soy un tipo de grandes orejas, las orejas mías por lo general arrancan aquí donde estoy dibujando en la línea de la nariz, pero pueden llegar casi hasta las cejas y son mucho más amplias por aquí. Pero como no es un retrato mío ni una caricatura mía, estoy haciendo un rostro proporcionado y hermoso. Vamos ahora, tenemos los ojos, ya yo dibujo los ojos, más o menos este es el espacio de los ojos, y ahora quiero ubicar el espacio de la nariz. ¿Cuál es el espacio de la nariz? En donde termina mi ojo, más cerca a la línea central, trazo una línea paralela a esa línea central vertical. Y hago lo mismo de este lado, también trazo una línea paralela a esta. Paralelo a este centro, voy a trazar una línea aquí y otra línea aquí. Este espacio va a ser una especie de espacio para la nariz. ¿Cuál es el próximo paso? Tengo dos, si ven, tengo dos áreas. Tengo todo un rectángulo aquí y tengo todo un rectángulo de este lado. Cada uno de ellos lo voy a dividir a la mitad. Divido a la mitad de este rectángulo, divido a la mitad del otro rectángulo y eso tiene más o menos un eje. Me crea un nuevo rectángulo de este lado. Todo esto que está aquí viene siendo como un nuevo espacio y ese espacio viene siendo la nariz, y entonces en donde se cruzan
las líneas de la nariz, la horizontal y la vertical, yo voy a dibujar la punta de la nariz. Esto es más o menos una punta de la nariz, es un canon básico. Dibujo luego lo que sería el puente de la nariz. Y luego estos espacios me hablan de los espacios de las aletas de la nariz. Esto es un rostro básico. Dependiendo si uno va a hacer un retrato, uno luego este esquema básico, aquí ven cómo voy sacando las fosas nasales. Este esquema básico lo comparas con el rostro que estás copiando, bien sea que estás trabajando con una foto o bien sea que tienes un modelo natural y vas viendo si la nariz es un poco más ancha, un poco más angosta, un poco más delicada, etcétera. La línea de las cejas me va a dar la forma aproximada de las cejas. Viceversa, aquí de este lado lo mismo. Es importante que haya simetría. Si esta línea de las cejas tiene un ancho y sobrepasa el ojo, esta también debe sobrepasarlo más o menos, ¿verdad? Luego tengo aquí el espacio de la boca. El espacio de la boca normalmente es un poquito, si yo continúo estas líneas aquí, la boca es un poquito más grande que ese espacio. Eso me da más o menos la medida, ¿verdad? Voy dibujando una boca así. Si yo proyecto esta línea y esta línea me da más o menos el arco del labio de esta forma. Y si yo, fíjense, este arco es más o menos el mismo arco que tengo aquí. El arco de esta esfera que hace la punta de la nariz es más o menos este arco y también es más o menos el arco del labio. Y ya voy teniendo algo más o menos parecido a un rostro humano. La línea de la boca también me da un punto más o menos equilibrado para hacer el corte de la mandíbula, porque la mandíbula siempre tiene un ángulo, ¿ves? Aquí hay un ángulo y aquí hay un ángulo. Y esta línea es la que me dice dónde voy a cortar mi ángulo. Esto es como un rostro muy básico. Voy a dibujar ahora las pupilas, pero si lo ven, van a ver que es un rostro muy robótico. Es un rostro muy esquemático. Es un rostro que, si se quiere, no tiene ningún tipo de alma. Es simplemente una estructura sobre la cual uno empieza a dibujar, y es entonces ahí donde vas a darle los detalles que le van a dar la personalidad del rostro. Si lo ven de frente, ven más o menos la proporción, que no se capta mucho cuando lo estás viendo en la perspectiva que yo dibujo. En el próximo video vamos a ir modificando. Ya tenemos un esquema muy básico, ¿verdad? El próximo tutorial, sobre este mismo esquema, yo voy a empezar a pulir ese rostro, porque resulta que este canon funciona también funciona para el hombre y para la mujer. Como a mí me gusta el dibujo femenino, si es mi especialidad, yo bajo este canon voy a empezar a darle mucho más detalles para ir haciéndolo más delicado, y además lo vamos a volver una chica. Ya van a ver.